¿Qué sabemos en realidad de la cocina árabe? Podemos decir que muy poco, o mucho menos de lo que creemos. Pero en este caso tenemos suerte, porque acá voy a citar a Salah Jamal, que nos va a ilustrar al respecto. Este dermatólogo palestino, afincado en Cataluña, escribió en el año 1999 Aroma Árabe, Recetas y Relatos, que tuvo un éxito enorme desde el primer momento. Casi 2 décadas después, Planeta recupera esta obra imprescindible, tantas veces reeditada y premiada, que nos acerca a parte de nuestras raíces gastronómicas. Se trata de una obra deliciosa, a medio camino entre el libro de las recetas y la biografía de su autor. Así, nadie mejor que este experto para desmontar tópicos o confirmarlos. ¿Existe una única cocina árabe? Bueno, podemos afirmar que esto es falso. En realidad, la cocina árabe no existe como algo uniforme e identificable. Es un concepto difuso, igual que sucede en las cocinas, como pasa en España, que las comidas que se hacen en Castilla no son iguales a las que se hacen en La Mancha. O no hacen lo mismo o lo hacen de maneras distintas. Un restaurante árabe será un restaurante que hará platos de diferentes países árabes. Porque te aseguro que en un restaurante marroquí te servirán recetas totalmente distintas a las que ofrece un libanés. Para ser más concreto, aunque cueste creerlo, el cuscús y el trigo burgol no son los grandes puntales de la cocina árabe. El primero es popular en el Magreb, pero en Oriente Próximo apenas lo conocen. Y al revés, en el Magreb no saben del hummus o el falafel, que son platos reyes de Oriente Próximo. Los platos son aromáticos, no picantes. Totalmente cierto. Habrá algún plato que picará sin duda. Por ejemplo, algún chef empleará pimienta en alguna receta como opción personal. Imagínate que pruebas un tabule al que el cocinero le ha echado pimienta. Dirás que pica, pero el tabule no pica. En cambio, la cocina árabe sí que es aromática, porque para dar gusto a los platos usas muchas especias y hierbas como el romero, la albahaca, la menta, el perejil, el cilantro. El uso de las especias es una herencia de la ruta de la seda y de las especias que antes se hacían a caballo y ahora en avión. La reina de las especias es la mezcla del baharat, proveniente de la India, con pimienta, una base a la que se le puede añadir canela, comino, hasta llegar a 7 especias, que en Marruecos la llaman ras al hanur, que es el significado de cabeza de cocina, y en Oriente Próximo, fulful berham. Son formas, y como siempre les comentaba, que las especias son el alma de cualquier gastronomía, porque cuando enseño me aboco mucho a la cocina árabe del Magreb y de la India, porque todas estas cocinas están ligeramente relacionadas por el uso de estas especias. No hay muchas recetas de pescado. Es cierto, el pescado no es un producto que convenza mucho a los árabes y por eso no tiene tanta cultura gastronómica al respecto. Cocinar más con las hortalizas y la carne que con el pescado, salvo en zonas costeras, generalmente en países como el Líbano, donde su costa es muy extensa. Piensa que un cordero se puede aprovechar por su lana, por su leche y por su carne, mientras que el pescado resulta más complicado, y con las temperaturas tan altas que hay, en la mayoría de los países árabes se estropea en pocos minutos. La mayoría de los postres son muy dulces. Aunque paradójicamente parezca lo contrario,
y siempre he destacado que los postres dulces son extremadamente dulces y muy azucarados, esto es totalmente falso. Deberíamos eliminar este tópico ya mismo. Es más, te aseguro que no hay pastel árabe más dulce que el borracho, tan típico de España, un bizcocho bañado en almíbar y vino o licor. Eso no quiere decir que haya algún país árabe determinado donde gusta mucho lo dulce, como Irak o como Marruecos, que suelen ser al primer lugar que se va, o vamos, porque es el más cercano a Europa. Y puede hacerte pensar entonces que todos los postres son así de dulces en toda la gastronomía árabe. Pues no. Por ejemplo, en algún postre cambia mucho la zona según donde lo preparan. El baklava, una milhoja con pistachos, un poco de miel y mantequilla, hecha en Irak, es súper dulce, pero en cambio en el Líbano y en Palestina no lo es tanto. Los árabes eructan al acabar una comida. Bueno, de esto podemos decir que es totalmente falso. Yo he escuchado también en su momento decir que era como un gesto de haber comido bien, de buen apetito, pero esto es totalmente falso. ¿De dónde lo han sacado? En cualquier país árabe, igual que aquí, si erutas delante de todos te dirán que eres un maleducado. Y resulta que esta mentira nació en una película de Hollywood, Ben-Hur, 1959. En una escena, el jeque Iderim invita a comer a Charlton Heston y al acabar eructa. Uno de los presentes en el ágape recomienda con un gesto de protagonismo que también eructe para demostrar que ha comido muy bien. Cuando lo hace, el jeque le felicita. Es una animalada que se sacó de Hollywood, quizás para desprestigiar al mundo árabe, pero esto no es así. En cualquier país del mundo, si uno eructa delante de la gente, es un gesto de mala educación. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias a todos los que acompañan al canal. Recuerden que tienen muchas recetas simples, fáciles y económicas en el canal. Gracias por acompañarme siempre. Un gran abrazo y hasta el próximo video.